Nuestro tema de hoy es el anulador de un espacio. Creo que ya no puedo aumentar más. Sí, ahí está. ¿Qué es el anulador de un espacio? De un conjunto en realidad, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a suponer siempre durante el curso que V es un espacio vectorial, ¿no? V es un K espacio, donde K es un cuerpo. ¿Ok? Entonces tomas tú un subconjunto. Aquí U es simplemente un subconjunto. No tiene por qué ser un subespacio vectorial. Este U que aparece aquí es un subconjunto. Vamos a ponerlo aquí de otro color. Y U es un subconjunto. Pero ya hemos visto en las clases pasadas que si yo tengo un subconjunto, puedo encontrar un espacio vectorial, el menor espacio vectorial que lo contiene, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es el anulador de este conjunto? El anulador de este conjunto es el conjunto de funcionales lineales, ¿no? De elementos del dual del espacio vectorial que se anulan sobre este conjunto. ¿Ok? ¿Qué significa esto? ¿No? O sea, son básicamente funciones, ¿no? Lineales que van del espacio vectorial al cuerpo que se anulan sobre el conjunto. Eso es básicamente lo que me dice. Tú tomas una funcional lineal, y lo único que le pido para pertenecer al anulador de este conjunto es que phi se anule sobre todos los elementos de este conjunto. Nada más, eso es lo único que le pido. ¿Ok? Geométricamente, ¿cómo puedo ver esto? Porque los funcionales lineales son otro conjunto, ¿no? Me gustaría ver algo más concreto. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, aquí lo vamos a ver en R2. Por ejemplo, aquí voy a considerar simplemente un vector. ¿Ok? Consideras este vector. ¿De acuerdo? Entonces quiero saber cuál es el conjunto de anuladores de este vector. Pero lo quiero ver aquí en el plano, ¿no? En R2. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Tú sabes que en el plano, un vector, ¿no? Genera una recta. Es decir, un subespacio. Entonces voy a generar ese subespacio aquí. Ese es el subespacio o la recta que contiene este vector y pasa por el origen. ¿Ok? Tiene esa dirección. Entonces aquí tú te preguntas, pues, ¿qué vectores anulan a este vector? Esa sería una buena pregunta. ¿Qué vectores anulan al vector U? En el curso del ciclo pasado sí has visto esto de vectores que se anulan, ¿no? Que el producto punto sea cero. Entonces, ¿cuáles son esos vectores que lo anulan? Bueno, los ortogonales. Vamos a graficar aquí vectores ortogonales. Por ejemplo, lo anula este vector que está aquí, que es ortogonal. Este otro vector también. Y en realidad lo anula casi todos los vectores que pertenezcan a al siguiente subespacio. Vamos a graficar este subespacio, ¿no? Sería la recta que es ortogonal a la recta que genera V, que está de verde, ¿no? Y que pasa por el origen. Eso de ahí es un subespacio. Esto es un subespacio que contiene todos los vectores que anulan al vector U. Vamos a llamarle a este subespacio, vamos a llamarlo tal como lo ponen aquí en la definición, le llaman U sub 0, ¿no? U sub 0 es el conjunto de anuladores. Aquí no lo podemos llamar U sub 0 porque no estamos dentro del dual. Vamos a llamarle, mm, ¿cómo le llamamos? W, vamos a llamarle, ¿ya? Entonces, cualquier W que esté en este subespacio satisface lo siguiente, ¿no? Cumple que W punto, el vector U, vale cero. O el producto punto, que ustedes conocen de cálculo, perdón, de álgebra lineal cero que llevaron el ciclo pasado, el producto punto. Este es el producto punto. Producto punto, producto interno, ¿no? ¿Cómo lo llamaron el ciclo pasado? Producto interno. ¿Ok? Entonces, cualquier vector que esté por aquí anula al vector W, al vector U, perdón, al vector U.
Entonces aquí yo estoy pensando en lo siguiente, profesor, entonces, ¿por qué esto yo no lo defino como el anulador de U? Aquí hay que pensar en algo, ¿no? Esto es una representación, lo puedo pensar como una representación geométrica del conjunto de anuladores, ¿sí? Porque los funcionales lineales también los puedo ver como vectores, ¿no? Sé que son funciones, pero cada una de esas funciones las puedo llamar vector. Entonces sí, lo que resulta es que estos funcionales lineales que están en el anulador los puedo ver como vectores, ¿no? Esa sería la visión geométrica. Pero en realidad son funciones, funciones lineales del espacio vectorial del cuerpo. Y tal como ocurre aquí en la gráfica, sí generan un subespacio. El conjunto de anuladores, ¿no? De un conjunto es un subespacio, pero no es un subespacio dentro del mismo espacio vectorial, sino un subespacio del espacio dual, ¿no? Aquí tal vez conviene escribir que U sub 0 está incluido en el dual de V', y además es un subespacio. Eso es lo que se cumple, ¿ok? Es un subconjunto del dual y además es un subespacio. Aquí hay un ejemplo que yo les escribí, ¿ok? Que dice que si tomo el vector unitario, ¿no? 1, 0, 1, 0, que es básicamente esta dirección que está aquí, ¿ok? 1, 0, que es la dirección del eje X positivo, ¿ok? Ese es un conjunto unitario. Ni siquiera es un subespacio, es un subconjunto unitario. No es un subespacio, es un conjunto. Me pregunto si, yo sé que geométricamente todos los vectores que están en el eje Y, ¿no? Los que pueda graficar en el eje Y, son ortogonales al vector 1, 0. Eso sí lo sé. Pero quiero calcularlos así de manera, digamos, abstracta. ¿Cuál es el espacio dual, no? Perdón, el conjunto anulador de este conjunto, el anulador de este conjunto. Es decir, los quiero calcular dentro del espacio dual. A ver, veamos. Entonces, cualquier vector de R2, yo lo puedo escribir así, miren, como 0. V lo puedo escribir como X multiplicado por 1, 0 más Y multiplicado por 0, 1. Y esa es básicamente la base canónica, ¿no? E1, E2. Entonces ahora lo que hago es evaluar phi, un funcional, en este vector. Phi en este vector, por linealidad, sería X, que ahora es una constante, ¿no? Es un escalar, sale del funcional. Y también es un escalar, sale del funcional lineal, ¿no? Porque es lineal. Esto se cumple para cualquier funcional. Ajá. Esto es para cualquier funcional. Esto simplemente es con phi un elemento del dual. Pero ¿qué pasa si este funcional está en el anulador del conjunto U? ¿No? Está en el anulador de este conjunto. O sea, anula el vector 1, 0. Eso quiere decir que phi 1 de 0 vale 0. ¿Ok? Phi de 1 de 0 vale 0. Eso quiere decir que el funcional evaluado en V es simplemente phi de 0,1. Entonces, para conocer un funcional que pertenezca al anulador del conjunto U que está aquí, lo único que necesito saber es cuánto vale en el vector 0, 1. De esta manera, si tú a ese valor le llamas B, como yo estoy haciendo aquí, a phi de 0,1 le llamo B, entonces el funcional de R2 a R, esa función lineal, simplemente será esto, ¿no? Phi de XY, recuerda quién es V es XY, ¿no? Aquí, vamos a ponerlo, V es X, Y. Entonces, phi de XY es B multiplicado por Y. Y B puede ser cualquier número real. Entonces, he encontrado el conjunto de anuladores de mi vector, que es aquí. ¿Cuál sería el conjunto de anuladores? Sería los funcionales de la forma que aparecen aquí, donde B es un número real. Ese es el conjunto de anuladores. ¿Ok? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya está. Ese es el conjunto de anuladores. Ahora, un buen ejercicio, ¿ok? Es ahora preguntarme qué pasa en R3, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo un conjunto con dos vectores.
1, 1, 0 y 0, 1, 1. ¿No? Mi pregunta es, ¿cuál es el anulador de este conjunto? ¿Cuál es el anulador? Respuesta, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál sería el anulador? Geométricamente, ¿cuál sería el anulador el conjunto 1, 1, 0, 0, 1, 1? Entonces, la respuesta está exactamente aquí en mi gráfico, ¿no? El que está al lado derecho, abajo. Entonces, si ustedes consideran, por ejemplo, dos vectores en R3, obviamente estos dos vectores no son colineales, ¿no? Bueno, no son paralelos. No son paralelos. Entonces, estos dos vectores generan un plano, ¿ok? Generan un plano que también pasa por el origen. Eso es un subespacio. Y ortogonal a un plano, yo tengo una recta que pasa exactamente por el origen, ¿no? Y es perpendicular al plano. Esa recta yo la puedo interpretar como si fuera el anulador de mis vectores, ¿no? Nuevamente es un subespacio vectorial. Esto vendría a ser mi anulador, ¿no? Esto. Geométricamente, ¿no? Geométricamente. ¿Ok? Geométricamente. Ahora mi pregunta es, ¿cómo puedo calcularlo de manera, no sé si llamarla abstracta, pero en términos de funcionales? Ya no en términos en términos geométricos como aparece aquí, sino en términos concretos, llamémosle, ¿no? ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, ¿qué creen que puedo hacer? A ver, cuéntenme. ¿Qué podría hacer? ¿Qué se les ocurre? Debe ser un procedimiento similar a este, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que he seguido aquí? Bueno, el que ha sido un poco agudo con su observación puede observar que este vector en realidad es un elemento, ¿no? Es un elemento de la base canónica. Entonces necesito una base del espacio vectorial. Ajá. Voy a añadir aquí una página para poder pensar aquí juntos. Esto. Y así les doy una sugerencia, ¿no? Sugerencia. Que ustedes van a poder hacer sin problemas para este ejercicio. Para este, ¿no? Para el inicial, este que está. Mi sugerencia es, ustedes han visto en R3, ¿no? Si tengo dos vectores, ¿cómo puedo conseguir un tercer vector que sea ortogonal a estos dos o no? A ver, vamos a llamarle esto ítem A y esto ítem B. Para el ítem A, ustedes tienen el vector U igual a 1, 1, 0. Y el vector V, que es 0, 1, 1. ¿Cómo puedo generar un vector que sea ortogonal a estos dos? ¿Se acuerdan? Más o menos qué hacen. Transformación lineal. Transformación lineal. mm, Producto vectorial. Exacto, ¿no? Producto vectorial. Si tienes U y V, el producto vectorial te da un vector que es ortogonal. Claro. ¿Cuál sería el producto vectorial de estos dos vectores? A ver si me Ah, ayudan. Poner aquí 1, 1, 0, 0, 1, 1 y JK, ¿no? Así se escribe. Sería 1, 1, ¿no? 1, luego menos 1 y por último 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? El producto vectorial sería ese vector. 1 menos 1, 1. otro color. Producto vectorial. Está bien, ¿no? Lo que debo verificar entonces es que U por V, ¿no? Este vector producto punto con V da 0 y producto con U, producto punto, producto interno, también da 0. ¿No? Es perpendicular a ambos vectores. ¿Ok? Sí da, ¿no? 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. Está bien, sí es perpendicular. Ahora, ¿qué tienes?
En álgebra lineal cero han visto que si tengo tres vectores, bueno, de hecho también ya lo hemos visto nosotros, tres vectores linealmente independientes, como estos tres, que son, ¿no? Dos generan un plano y un tercero es perpendicular a ellos. Estos tres vectores ya son linealmente independientes. Si tienen dudas de esto, pueden hacerlo sin ningún problema. Demostrar que este vector, este otro y este otro, uno menos uno 0, es una base de R3. ¿Ok? Este conjunto es una base de R3. Eso significa que cualquier punto de R3 o cualquier vector de R3 se escribe como combinación lineal de estos elementos, ¿no? Entonces lo que yo propongo es lo siguiente. X, Y, Z se debe escribir como alfa por 1, 1, 0, más beta por 0, 1, 1, más gamma por 1, menos 1, 1. Entonces mi primera tarea aquí es saber cuánto vale alfa, beta y gamma. ¿Ok? ¿Lo puedo hacer? Claro, X debería ser igual a X más gamma, perdón, alfa más gamma. Y debería ser igual a alfa menos gamma más beta menos gamma. Luego, ¿qué tendría? Tendría que z debería ser igual a beta más gamma. Y con estas cosas, estas tres ecuaciones, debería poder encontrar cuáles son los valores de alfa, beta y gamma en términos de x, y y z. Por ejemplo, ¿cuánto vale beta? ¿Cuánto vale alfa y cuánto vale gamma? A ver, unos minutos para calcular esto. A ver, a ver. Mm, A ver, ¿cuánto sale? A ver, a ver. No es sencillo, ¿no? ¿O no? Ahora voy haciendo algunos cálculos con ustedes a ver si sale rápido. X más Y vale 2 alfa más beta. Y más Z vale alfa más 2 beta. Y aquí me parece que puedo despejar, ¿no? Multiplico por 2 y luego resto. A ver, por 2 arriba, 4, luego resto. Me quedaría 2 veces XY menos Y más Z igual a por 2 4 menos 1 3 3 alfa. Entonces alfa vale 2x más y menos z sobre 3. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale beta? ¿Cuánto vale gamma, no? Creo que con esto puedo conocer gamma. Gamma es x menos alfa. X menos alfa, perdón, aquí, x menos alfa. A ver, Eso es x más y más z, ¿no?
sobre 3. Ujú. Y luego puedo conocer este beta. Beta vale z menos gamma. Z menos gamma, ¿no? De la tercera ecuación. Reemplazo, esto me da... me da... a ver, por menos, queda y menos x, menos x3 menos 1, 2, ¿no? Más 2 veces z, todo sobre 3. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Con mi procedimiento. Seguro. ¿Sí, no? Ya. Entonces tenemos lo siguiente. Bueno, ese es el procedimiento que está tras bambalinas, ¿no? Aquí. Lo dejamos. Yo creo que mejor lo escribimos por este lado, ¿no? Entonces lo que nos queda es lo siguiente. Que x, y, z es igual a, bueno, reemplazamos alfa, ¿no? 2x más y menos z sobre 3. Bueno, voy a seguir escribiendo alfa, ¿ya? Alfa por 1, 1, 0 más beta por 0, 1, 1 más gamma por 1 menos 1, 1. ¿Y cuál fue el siguiente paso que vimos en el ejemplo anterior? Voy a retroceder. Lo que hemos hecho es aplicarle un funcional cualquiera, ¿no? Un funcional cualquiera para ver qué sucede, ¿no? Y luego asumimos que ese funcional pertenece a los anuladores. Entonces, si le aplico aquí cualquier funcional, me va a quedar esto, ¿no? Phi de x, y, z igual a alfa de phi 1, 1, 0 más beta multiplicado por phi de 0, 1, 1 más gamma phi de 1 menos 1, 1. ¿Ok? Eso es para cualquier funcional que está en R3', ¿no? Actual de R3. Ahora vamos a suponer que phi está en el anulador de este conjunto generado por dos elementos. Phi pertenece al anulador de U, ¿no? Donde U es el conjunto generado, o el conjunto que solo contiene a este vector y a este otro, ¿no? Entonces, phi pertenece al anulador, sí, solamente sí. Phi de 1, 1, 0 vale 0 y además phi de 0, 1, 1 también vale 0. Eso quiere decir que phi pertenece al anulador, sí, solamente sí. Phi de x, y, z es igual a gamma por phi de 1 menos 1, 1. ¿Ok? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Y ahora reemplazamos cuánto vale gamma, ¿no? Gamma vale x menos y más z sobre 3. Entonces phi de x, y, z es x menos y más z sobre 3 multiplicado por phi de esta cosa, ¿no? Phi de este vector. ¿Pero cuánto vale phi de ese vector? Phi de ese vector tiene que ser un número, ¿no? Porque es un funcional. Entonces, ¿no? Como phi va de R3 hacia R, entonces lo que tienes es que phi de 1, menos 1, 1 es un número. Ese número lo voy a llamar, yo qué sé, lo voy a llamar B. O tal vez deba llamarlo A. Ahora vamos a llamarlo A. ¿Ok? A es un número real. ¿Dónde A es un número real? Entonces, en lugar de escribir phi de 1 menos 1, 1, voy a escribir simplemente A. Todo esto multiplicado por el número A. Entonces, ¿a qué estoy llegando? Estoy llegando a que cualquier funcional que pertenezca al anulador de ese conjunto tiene que tener esta forma donde A es un número real. ¿Ok? Eso es a lo que estoy llegando. Phi pertenece al anulador del conjunto U. Sí, solamente sí. Phi se escribe de esta manera donde A es un número real. Nada más. ¿Ok? Entonces, como tarea para ustedes,
puede quedar este otro ejercicio, ¿no? Que es el anulador de un solo elemento dentro de R3, ¿no? Ahora, ¿cuántos grados de libertad va a tener? A ver, ustedes aquí observan que tiene, ¿cuántos grados de libertad tiene este funcional? Un solo grado de libertad, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué creen que tiene un solo grado de libertad? ¿Dónde está apareciendo aquí eso? ¿Lo que genera que solo tenga un grado de libertad? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Dónde aparecería? ¿Qué parte del procedimiento los hace pensar que solamente tiene un grado de libertad? O sea, solo aparece una constante. A ver, ¿qué nos podría llevar a pensar? ¿Qué parte del procedimiento nos lleva a ese punto? A ver, Jesús o Armando. A ver, Armando, ¿qué parte del procedimiento crees que nos lleva a pensar de que solamente tiene un parámetro? ¿No? Porque este valor de A es un parámetro en realidad. A ver, ¿cuál puede ser? Por linealidad, me dice. Mm, a ver, ¿cómo así? Ah, por linealmente independiente. Por la base. Exactamente, ¿no? La base. Creo que va por ahí tu respuesta, sí. O sea, en la base hay dos elementos que pertenecen al conjunto U. ¿No? De hecho, el conjunto U son esos dos elementos. Y los funcionales tienen que anularse en esos dos elementos. Entonces, de la base, que son tres elementos, dos elementos están dentro del conjunto que deben ser anulados, ¿no? Aquí. Voy a pintarlos aquí, ¿no? Este elemento debe anularse y este también. Entonces, solo me quedaría uno de ellos, ¿no? El que no pertenece al conjunto U. Ese elemento es el que genera este valor de A, ¿no? Como pueden ver aquí. Entonces, en este otro problema, en el cual solamente tengo un vector para el conjunto U, ¿cuántos parámetros tendría el dual de U sub 0? Perdón, el anulador de U. ¿Cuántos grados, cuántos parámetros tendría este conjunto, el anulador de U? Si solamente tengo un vector aquí. ¿Cuántos? El procedimiento es completarlo a una base. Entonces me faltarían dos. De esos tres elementos, uno se va a cancelar porque uno es el que pertenece al conjunto U. Entonces me quedarían dos vectores, ¿no? Esos dos vectores me tendrían que dar cada uno de ellos un parámetro. ¿Ok? Cada uno de ellos me da un parámetro. De manera un poquito más geométrica, lo pueden ver así. Si solamente tengo un vector, ¿no? O sea, mi conjunto es simplemente un vector, eso me genera una recta. ¿Y qué cosa es ortogonal a una recta? Y que pase por el origen. Es un plano. ¿Y el plano qué dimensión tiene? Tiene dimensión 2, ¿no? Porque necesito dos vectores para poder generar cualquier punto del plano. Entonces, ya estamos hallando una relación entre dimensión del espacio, perdón, del subespacio que anula el conjunto con el conjunto. ¿Cómo debe ser la dimensión, digamos, digamos, la dimensión del espacio vectorial generado por el conjunto y la dimensión del anulador? ¿Cuál sería la relación? ¿Cuánto deben sumar? Debería sumar la dimensión de todo el espacio, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos en R3. Si el conjunto U está dentro de una recta o es una recta, su ortogonal siempre tiene dimensión 2. Si el conjunto ya es un plano, su ortogonal tiene dimensión 1. La suma de dimensiones es 3. ¿Ok? Eso ya tenemos que estar pensándolo aquí porque es bastante geométrico. Ahora, vayamos a demostrar este teorema del cual tanto les estaba hablando. Si tengo un conjunto, U, dentro de un espacio vectorial, su anulador es un subespacio del espacio dual. Entonces demostremos esto. Vamos a demostrar simplemente que es un subespacio.
Para hacer subespacio, ¿qué debe cumplirse? El cero debe estar en este conjunto. Así que cero, el funcional cero, o sea, el funcional cero es el que a cualquier espacio, a cualquier elemento de B lo lleva al cero, ¿no? Cualquier V lo lleva a cero. Entonces, el funcional cero pertenece al conjunto de anuladores del conjunto U. Ya está, ¿no? No hay que dudarlo. Si tengo dos funcionales que están dentro del conjunto de anuladores, la suma también anula el conjunto U, ¿no? Y aquí también lo pones. Si phi y si anulan el conjunto U, es decir, phi de U vale cero y si de U también vale cero para todo elemento del conjunto U, ¿no? Entonces lo sumas, cero más cero es cero, solo que de este lado lo puedo escribir como si fuera la suma de funciones, ¿no? Entonces la suma de esas dos funciones anula a cualquier elemento del conjunto U. Por lo tanto está dentro del conjunto de anuladores. Sencillo. Si tú tomas un funcional que anula el conjunto U y lo multiplicas por cualquier lambda, es decir, la nueva función sería lambda por phi, entonces lambda por phi también es un anulador del conjunto U. Veamos por qué. Simplemente por definición, ¿no? Lambda por phi evaluado en U es lambda multiplicado por phi de U. Pero phi de U ya vale cero, ¿no? Esto es lo que vale cero. Esto vale cero. Así que lambda por cero vale cero. Ya está. Eso quiere decir que lambda por phi también es un elemento de los anuladores de U. Ya está. Ya demostré que eso es un subespacio. Algo que era completamente geométrico, ¿no? Era cierto de manera geométrica, ¿no? Aquí era un subespacio, el conjunto de anuladores, aquí también, y aquí también en el otro ejemplo, ¿no? Aquí. ¿Ok? Ya está. Entonces ya hemos probado que es un subespacio. Luego de que uno prueba que un conjunto es un subespacio, está interesado en saber qué dimensión tiene, ¿no? Esa es la siguiente pregunta. Veamos qué tenemos por aquí. Este teorema me dice que la dimensión del anulador, ¿no? Y aquí debería haberlo propuesto como título. A ver, vamos a pintarlo. Esto es un subtítulo. Ese es el nombre del teorema. Si V es un subespacio de dimensión finita, ojo, V es un subespacio de dimensión finita, y U ya no es cualquier conjunto, sino es un subespacio, entonces U tiene dimensión, ¿no? U tiene dimensión, es un subespacio. Subespacio de un espacio de dimensión finita tiene dimensión finita. ¿Ok? Entonces lo que vamos a demostrar es que la dimensión de U más la dimensión de su anulador es la dimensión del espacio vectorial. Y aquí, ojo, ¿no? Esto no significa que U suma directa con U sub 0 sea el espacio vectorial V. Eso no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? No tiene sentido porque U sub 0, el conjunto de anuladores, es un subespacio del espacio dual, ¿no? Entonces no puedo hacerle suma directa con otro espacio. Solo se puede hacer suma directa entre subespacios que están dentro de un mismo ambiente, no con otro subespacio que está en otro espacio vectorial, no, no se puede. En ese caso sería el producto directo o el producto cartesiano que conocemos. Pero no tendría sentido decir U suma directa con U sub 0, no. ¿Ok? ¿Ok? ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, aquí nos aparece una forma de calcular, por ejemplo, la dimensión del anulador, ¿no? Si tú despejas aquí la dimensión del anulador, ¿qué te quedaría? Este color, ¿no? Si este teorema fuera cierto, entonces tú tendrías que la dimensión del anulador la puedes calcular como la dimensión del espacio vectorial menos la dimensión de U. ¿Ok? Si recuerdas un poquito, esta misma fórmula aparece cuando tú tratas de hallar la dimensión del espacio cociente, ¿no? V partido por U. Entonces, ¿qué sucede ahora? Si piensas un poquito en los teoremas que hemos visto antes, si dos espacios vectoriales tienen la misma dimensión, significa que estos dos espacios vectoriales son isomorfos, ¿no? Entonces, el espacio de anuladores de un subespacio es isomorfo a el espacio cociente, ¿no? Otra vez aparece el espacio cociente por ahí.
¿Ok? Pero en este teorema no vamos a mencionar nada del espacio cociente. Vamos a trabajar con el dual. ¿Ok? Entonces aquí veamos la demostración. Vamos a aplicar simplemente el teorema del núcleo y la imagen. Dice, como U es un subespacio de V, entonces nosotros conocemos la inclusión, ¿no?, de un conjunto dentro de otro. Es básicamente la identidad, ¿no?, pero restringida. La inclusión U lleva U en U. Un elemento de U en el mismo elemento dentro de B. ¿Ok? Esta inclusión es una transformación lineal, claro, ¿no? U más V es U más V, lambda por U es lambda por U, ¿no? O sea, sí es una transformación lineal. Entonces, si es una transformación lineal, puedo sacarle el dual a esta transformación lineal. Le saco la transpuesta, ¿no? El dual, recuerden, lo que hace es intercambiar las flechas, ¿no? Si va de U hacia V, el dual va de V' hacia U'. Digamos que los cambia de posición. Eso en matemática se llama contravariante, ¿no? Los cambia de posición. ¿Ok? Entonces el dual es una transformación lineal. ¿De acuerdo? Este I', que estoy pintando aquí de amarillo, es una transformación lineal. Como es una transformación lineal, entonces puedo aplicarle el teorema del núcleo y la imagen, ¿no? Ya está. La dimensión de V' es igual a la dimensión del núcleo de la inclusión, ¿no?, del dual de la inclusión, más la dimensión de su imagen. ¿Ok? Nada más, eso. Ahora vamos a ver qué significa o qué cosa es el núcleo de este dual de la inclusión. Entonces aquí lo que hago es desarrollarlo, ¿no? Digo, el núcleo de este dual debería ser todos los funcionales de V', de tal manera que la transpuesta de la inclusión aplicada en phi debe ser cero. ¿Cómo se traduce esto, no? Porque está en términos demasiado abstractos. Entonces veamos. Y el dual de la inclusión aplicado en phi debe ser un elemento donde, ¿no? Aquí está phi, recuerden, aquí está phi. Su imagen debe caer aquí en U'. Aquí debe estar I tilde, ¿no?, I' de phi. O sea que debe ser un funcional también, ¿no? Debe ser un funcional. Ok, no es un vector, es un funcional. Ya está. Entonces, I', ¿no? La transpuesta de I aplicada en phi debe ser un funcional de U. ¿Ok? ¿Qué significa que eso sea cero? Veamos. Que eso sea cero, recuerda, esta es una transformación lineal, es un funcional. Funcional lineal. ¿Ok? Entonces lo aplico en un elemento, ¿no? En un vector. Si eso vale cero, quiere decir que ese funcional en cualquier vector U de este espacio vectorial, de este subespacio, debe ser cero. ¿Ok? Debe ser cero. Pero por definición, nosotros sabemos que I', ¿no?, el dual de una transformación lineal aplicado en otra es phi compuesto con I, ¿no? Es así como está definida el dual de una transformación lineal. ¿Ya? Entonces, esto se convierte en phi compuesto con I. Phi compuesto con I en U es phi de I de U. ¿Cuánto vale I de U? I de U. I de U vale U. Es por eso que aquí aparece esto. U de frente, ¿no? Phi de U. I de U vale U. Aparece phi de U vale cero. Pero phi de U debe ser cero para todo elemento U de U, ¿no? Simplemente estamos escribiendo lo que habíamos escrito arriba. ¿Ok? Entonces phi de U vale cero para todo U en U. Eso es igual a el núcleo. ¿Qué cosa es el núcleo entonces? De la transpuesta de la inclusión es igual a, vamos, aquí estamos pensando que cualquier elemento del núcleo está dentro de los anuladores del conjunto U, ¿no? El núcleo de esta transformación I' está dentro de los anuladores de U. Si un elemento anula algún elemento de U, automáticamente está dentro del núcleo de I', ¿no? Es por eso que aquí hemos escrito, aquí está doble condicional, ¿no? Sí, solamente sí. Sí, solamente sí. Sí, solamente sí.
Entonces, este argumento demuestra que el núcleo de esa transformación transpuesta, ¿no? La transpuesta de la inclusión es igual al conjunto de anuladores del conjunto U. ¿Ok? Ya tenemos. Entonces, la dimensión de este núcleo es igual a la dimensión de el conjunto de anuladores. ¿Ok? Esta dimensión sería la dimensión de U sub 0. Ya tenemos este lado, ¿no? Ya está apareciendo esto. ¿Ok? La dimensión del dual es igual a la dimensión del espacio. Ujú. Entonces, eso está apareciendo aquí. ¿De acuerdo? Eso está apareciendo. Eso es también lo que les menciono aquí. La dimensión del dual es igual a la dimensión del espacio. ¿Por qué? Porque el espacio U es de dimensión finita. Dimensión finita. Ujú. Ahora, entonces lo que me falta probar es que la dimensión de la imagen de la transpuesta de la inclusión es igual a la dimensión de U. Eso es lo que me falta probar. ¿Ok? Demostraremos primero que esta inclusión, la transpuesta de esta inclusión es sobreyectiva. Vamos a ver. ¿Ok? Por aquí voy a escribir, no se olviden. Voy a poner esto un poquito más arriba. Que I' va de el dual de V hacia el dual de U. ¿Ok? Entonces, si queremos demostrar que es sobreyectivo, tengo que tomar cualquier funcional dentro de U', ¿no? Cualquier funcional de U. Entonces, sea phi de U, phi un elemento del dual de U. ¿Ok? Entonces existe un funcional dentro del espacio más grande, B', que es el dual, de tal manera de que ocurre lo siguiente. Phi, ¿no? Perdón, esta psi en cualquier elemento de la base, ¿no? Vamos a pensarlo aquí. Tal vez esto amerita una explicación adicional, ¿no? Esta phi que está aquí está definida sobre elementos de U, ¿no? Sobre elementos de U. Aquí está, ¿no? Phi está definida sobre elementos de U. Esta psi que está apareciendo aquí está definida sobre elementos de B, del espacio vectorial B. V, perdón, ¿no? Que contiene a U. Entonces, ¿cómo es que demostramos de que existe esta phi? Esta psi, perdón. La psi para phi, ¿no? Lo que haces tú primero es tomar una base para el espacio vectorial U, tomas una base y luego le extiendes a una base de todo el espacio V, ¿no? Y entonces recuerdas que en la clase vimos que para definir una transformación lineal es suficiente definirla sobre una base, pues aquí tengo una base, ¿ok? Entonces voy a pensar aquí de la siguiente manera. Sobre estos vectores, que son los que estoy completando, ¿no? Los vectores que completan a una base, estos vectores se van a anular para mi transformación lineal. ¿Ok? A ser cero. Mientras que para los elementos que ya pertenecen a la base de U, ¿ok? Sí o trinche, ¿no? Trinche de U sub I sería igual a phi que ya tenía antes. ¿Ok? Entonces, esto me permite definir una transformación lineal sobre un espacio más grande, ¿no? Básicamente lo que hace es extender una función, ¿no? Te dice, bueno, aquí donde ya conozco, no pasa nada, y donde no conocemos nada, lo llamamos cero. Básicamente te dice eso, ¿no? Eso es lo que hace. Pero no es muy difícil probar, está aquí a la derecha la demostración, ¿ok? Lo importante es que puedo extender esa transformación lineal. Le extiendo, y esa extensión justamente es la preimagen, ¿no? Y', la transpuesta de la inclusión aplicado en trinche, o sí, si es que conocen el nombre en griego, creo que es. La transpuesta de la inclusión en sí es igual a phi. Eso prueba entonces que esta transformación y que está por aquí es sobreyectiva. ¿Ok? Eso prueba que es sobreyectivo. ¿Ok? Ya está. Entonces la dimensión de la imagen de I', solo necesito que sea sobreyectivo, ¿no? La dimensión de la imagen es igual a la dimensión del dual de U.
Eso es lo que acabo de mostrar. Como es sobreyectivo, la imagen tiene que ser igual a U'. Entonces las dimensiones tienen que ser las mismas, ¿no? Aquí está. Las dimensiones deben ser las mismas. Pero la dimensión del dual de U es igual a la dimensión de U. Entonces ahora reemplazo todo, ¿no? Bueno, reemplazo todo donde tenga que reemplazarlo. Es decir, lo tengo que reemplazar aquí, ¿no? Aquí. Esto lo tendría que pintar de azul, ¿no? Esto que sí, en el recuadro de azul es la dimensión de U. Esto que está de verde es la dimensión de el conjunto de anuladores de U, ¿no? El espacio de anuladores. Y la dimensión del dual de V es igual a la dimensión de V, ¿no? Ya está, demostrado. Aquí está. Dimensión de V es igual a la dimensión del anulador de U más la dimensión de U. No hay nada más que hacer ahí. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí? O tal vez les parece que estamos dando demasiadas vueltas. ¿Está claro? Más o menos. Ok, aquí vamos a tomar una pausa. Igual antes de pasar. Sí, sí, igual hay que repasar. Esto, una primera explicación es buena, pero luego para que quede todo más claro hay que repasarlo por su cuenta. Exactamente. Son las 7:01. Vamos a tomar un descanso para tomar un poco de aire. Entiendo que estas cosas son un poco pesadas, así que no se preocupen. ¿Ok? Vamos a tomar una pausa. Ok, entonces lo que hemos visto es este teorema sobre la dimensión del anulador, ¿no? Ya está. La dimensión del anulador. Ahora vamos a hablar de el espacio anulador de T'. ¿Ok? A ver, aquí debería ser el espacio anulador y T'. ¿Qué relación tiene? Y debería ser una persona y T', ¿no? ¿Cuál es la relación entre el anulador de un conjunto y una transformación lineal y su dual, ¿no? Entonces aquí lo que yo pongo es lo siguiente. Si tienes dos espacios vectoriales de dimensión finita, el dual de esta transformación lineal, ¿no? Una transformación lineal entre espacios de dimensión finita, como aparece aquí, B y W. El dual, uy, se borró W. El dual de T, que a veces en los libros también aparece como T asterisco, ¿no? El asterisco aquí, T asterisco, dos puntos de W asterisco. Este W asterisco vendría a ser el dual también, ¿no? Así también aparece en los libros. Hacia B asterisco, que también sería el dual. Ya está. Uno puede calcular la dimensión de la imagen de T estrella, ¿no? El núcleo de T estrella. Entonces la pregunta es, ¿qué relación tiene este núcleo con el anulador, por ejemplo, de la imagen de T? Lo que vamos a demostrar es que el núcleo de T estrella coincide con el anulador de la imagen de T, ¿ok? Y por eso tienen la misma dimensión. La dimensión de el núcleo de... No, perdón, esto es lo que sí quiero demostrar, perdón. Eso es lo que aparece aquí. Eso es lo primero que vamos a demostrar. Y luego vamos a demostrar que la dimensión de este núcleo, es decir, la dimensión del anulador de la imagen, es igual a la dimensión de la imagen más la dimensión del espacio de llegada menos la dimensión del espacio de salida. Un poco largo todo esto, ¿no? Esta forma. Pero eso es lo que vamos a demostrar. Disculpen un momentito. Está bien, qué raro. Veo que hay un... Lo que hago aquí en la pantalla sale después. Ok. Entonces vamos a demostrar primero el ítem A. ¿Ok? Comenzamos con una transformación lineal. Ahora adoptemos la notación que ya hemos visto en clase. El dual de T o la transpuesta va de W' hacia V', ¿ya? El núcleo de T' serían estas transformaciones lineales, ¿no? Simplemente estoy escribiendo la definición. No estoy haciendo nada nuevo. Esto por definición no es nada más que lo que aparece aquí. Tampoco es nada nuevo. Simplemente estoy escribiendo la definición de núcleo.
para esta transformación lineal. ¿Ok? Ahora voy a escribir la dimensión, la definición del anulador de un conjunto, ¿no? De un subconjunto. La imagen de T, ¿no? Aquí está T. Su imagen está dentro de W, ¿no? Y eso es lo que digo aquí. La imagen de T está dentro de W. Entonces, el anulador de la imagen son elementos del espacio dual de W, ¿no? Tienen que ser elementos aquí, en el dual de W. El anulador de la imagen son funcionales de W que anulan a cualquier vector de la imagen, ¿no? La definición. Definición de anulador. Ya está. Ahora, ¿qué observo aquí? ¿Qué observo? Entonces lo que puedo decir es que, vamos a pintarlo nuevamente, phi de cualquier elemento de la imagen, ¿no? Como phi está en la imagen, ese W está en la imagen, ese W es el T de alguien, ¿no? Es T de V, ¿no? Porque está en la imagen, simplemente. Si W está en la imagen, entonces este W es la imagen de algún V, para algún elemento V dentro del espectro vectorial V, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, esto que aparece aquí, esta definición que estaba por aquí, es equivalente a la definición que aparece aquí arriba, ¿no? Si un elemento está en el anulador de la imagen, eso es equivalente a que phi compuesto con t de v sea 0 para todo v que esté en v, ¿no? Entonces, con eso llegamos a la demostración de que esos dos conjuntos, tanto el núcleo de la transpuesta de t como el anulador de la imagen, son conjuntos iguales, ¿no? Se trata del mismo conjunto. ¿Ok? Eso demuestra lo primero, que son conjuntos iguales. El núcleo de T estrello, eso, ¿no? El núcleo de T' con el anulador de T son iguales. Ahora veamos este segundo ítem que tiene que ver con la dimensión. ¿Ok? Entonces, por un lado, tenemos esta transformación lineal. Vamos a resaltarlo. Esta transformación lineal. ¿Ok? La dimensión del núcleo, conocemos por el resultado que hemos probado arriba, que es la dimensión del anulador de la imagen. Pero nosotros sabemos que la dimensión del anulador, por el teorema anterior, como la imagen está dentro de W, entonces la dimensión del anulador es la dimensión de W menos la dimensión de la imagen. ¿Ok? Eso es por el teorema anterior. El teorema de la dimensión del anulador. ¿Ok? Aquí vamos a poner el teorema. Dimensión del anulador. ¿Ok? Esa es esa primera línea. Por otro lado, sabes que la dimensión de la imagen es igual a ¿qué? A la dimensión del espacio menos la dimensión del núcleo. Bueno, eso ya no tenemos que decirlo, ya lo sabemos. La dimensión de la imagen sería la dimensión del espacio menos la dimensión del núcleo, ¿no? V es el conjunto de salida de T, ¿no? T va de V hacia W. Entonces la dimensión de la imagen es la dimensión de V menos la dimensión del núcleo de T. ¿Ok? Ya está. Y simplemente reemplazamos, ¿no? Aquí ya con multiplicación por signos, me queda que la dimensión del núcleo de T', la transpuesta de T, es igual a la dimensión del núcleo de T, pero hay un numerito que debo sumarle, ¿no? Que es la dimensión de W menos la dimensión de V. ¿Ok? Ese es el extra. T y T' no tienen el mismo núcleo y tampoco tienen la misma dimensión, ¿no? Hay una diferencia. Hay un numerito que está de más. ¿Ok? Ese sería nuestro primer teorema. Ahora vemos un segundo teorema. Y ese teorema me dice lo siguiente. Si tengo dos espacios de dimensión finita y una transformación lineal entre ellos, hay una correspondencia entre qué es lo que sucede aquí, digamos, ¿no? Aquí está T,
Y por aquí tengo T', ¿no? Que es el dual de T. Entonces, ¿qué relación hay entre estas dos transformaciones lineales? ¿No? ¿Qué relación hay? Bueno, este teorema me dice lo siguiente. Me dice que si T es sobreyectiva, si aquí es sobreyectiva, entonces la dualidad lo que hace es convertir sobreyectivo en inyectivo. Esta sería inyectiva. Eso es lo que va a suceder. Si está sobreyectiva del lado izquierdo, para el lado derecho se convierte en inyectiva. ¿Ok? Esa es la dualidad. Es como un espejo, ¿no? La dualidad es como un espejo. Lo que me dice es que de este lado se llama sobreyectivo y del otro lado se llama inyectivo. Esa es la dualidad. ¿Ok? Vamos a demostrar esto. Vamos a ver si es fácil o difícil. Vamos a verlo ahora. Ustedes me dirán si lo ven demasiado difícil, les parece lógico, tal vez no les parece lógico. ¿Ok? Para demostrar este teorema, obviamente tengo que utilizar esto, me parece. Ahora vamos a ver si lo necesito. Entonces, supongamos primero, ¿no? Observa que aquí dice sí, solamente sí, ¿ah? O sea que tengo que probar dos cosas, tanto la ida como la vuelta. Sí, solamente sí. Entonces, probemos primero la ida. Supongamos que T es sobreyectiva. ¿Ok? Supongamos que T es sobreyectiva. Es decir, estoy con esta hipótesis, ¿no? T es sobreyectiva. Debo de probar que su dual, T' es inyectiva. Entonces, si T es sobreyectiva, yo debo probar que T' es inyectiva. Entonces, sea W, perdón, sea phi en el dual de W, ¿no? Y vamos a suponer que T' de phi vale 0. ¿Ok? Vamos a suponer que esto vale 0. Yo debo demostrar que si esto es 0, para que sea inyectiva, debo demostrar que phi vale 0, ¿no? Eso es lo que debo demostrar. Veamos. Si T' de phi vale 0, quiere decir que esta transformación lineal evaluada en cualquier vector debe ser 0, ¿no? Porque esto es una transformación lineal. Entonces lo evalúo en cualquier vector v, ¿no? Donde corresponda, claramente. Eso debe ser 0. Ahora aplico la definición de T', ¿no? T' de phi aplicado en un vector no es nada más que phi aplicado en T de v. ¿Ok? Ya está. Esa es la definición que está aquí. Y esto se cumple para todo v en el espacio vectorial v. ¿Ok? Ahora viene el hecho de que estamos suponiendo que T es sobreyectiva. Si T es sobreyectiva, entonces la imagen de T es igual a ¿quién? Es igual a W, ¿no? Entonces cualquier elemento de W se escribe como la imagen de algún elemento V de V, ¿no? Aquí. Cualquier W se escribe como T de V para algún valor V. No sé cuál, puede que exista más de uno, pero existe al menos uno de esos elementos. ¿Ok? Ya está. Entonces, este T de V yo lo puedo reemplazar por un W, donde este W está en la imagen. Pero como es sobreyectiva, esa imagen es todo W. Aquí, por hipótesis, T es sobreyectiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa estoy demostrando? Estoy demostrando que phi de cualquier elemento de W vale 0, ¿no? Eso significa que esa transformación debe ser 0. No hay nada, no hay más, ¿no? Phi de cualquier elemento W vale 0, esa función debe ser 0. Entonces, phi es 0, que es exactamente lo que quería demostrar, ¿no? Exactamente lo que quería demostrar. Por lo tanto, el núcleo del dual de T es el vector nulo. No hay más. Es inyectivo, ¿no? Inyectivo significa que el núcleo tiene que ser el vector nulo. Ya está. Entonces, con eso he demostrado de que si T es sobreyectiva, su dual es inyectiva. Ahora veamos esto. El regreso, ¿no? Veamos el regreso. Recuerda que esto es sí, solo sí. Hemos probado la ida, el sí. Ahora, solo sí. Aquí, el regreso. Ahora supongamos que T' sea una transformación lineal inyectiva. Si la transformación lineal es inyectiva, entonces por un lado vamos a tener esto, ¿no? Esto significa que sea inyectivo. ¿Ok?
Y eso. ¿De acuerdo? Pero según el teorema anterior, ¿no? Que hemos probado que el núcleo de T' es el anulador de la imagen. O sea que ese es el teorema que hemos probado hace poco. ¿Ok? Ese es el teorema que acabamos de probar hace unos minutos. Entonces, si T' es inyectiva, quiere decir que el anulador de la imagen es simplemente el vector nulo. El único vector que anula a un conjunto va a ser el vector nulo. ¿Qué creen que ocurre si sucede eso? ¿Esto qué implicaría? Que el anulador de un subespacio sea simplemente el vector cero. ¿En qué los hace pensar? Debería hacer pensar en que la imagen o este subconjunto es todo el espacio. Eso nos debe hacer pensar. Bueno, veamos. Y eso es efectivamente verdad, ¿no? Si el anulador de un conjunto es cero, o de un subespacio es cero, ese subespacio tiene que ser todo el espacio grande. ¿Ok? Eso se lo dejo como un ejercicio. No es difícil, ¿ok? No es difícil. Por eso aquí lo escribí como ejercicio. Si U está incluido en V, es un subespacio, y el anulador de U vale cero, entonces demostrar que U es igual a V. Es una doble inclusión nada más. ¿Ok? Una doble inclusión. ¿Qué más? Si U está incluido en V, es un subconjunto y el anulador de U sub 0, pero el anulador de U vale 0, es decir, es trivial, entonces el espacio generado por U es todo el espacio vectorial. Claramente, si ustedes prueban esto, entonces esto es más sencillo. ¿Ok? Son casi equivalentes estos dos ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, utilizando ese ejercicio me quedaría que la imagen de T sería todo el espacio W, lo cual implica que T es sobreyectivo. ¿Ok? Ahora veamos aquí otro teorema, porque estoy seguro que ustedes están pensando, profesor, ¿y si T es inyectiva? O sea, aquí, mediante el espejo, ¿no? Si ahora T es inyectiva, ¿eso significa que su dual es sobreyectiva? Esa sería la siguiente pregunta lógica, ¿no? Natural. Si ya probé que sobreyectivo de un lado significa inyectivo del otro, ahora mi pregunta es, ¿inyectivo del primer lado significará sobreyectivo del otro? La respuesta es sí, pero necesita un primer teorema, ¿no? Necesita herramientas. Y esa herramienta es este teorema que está por aquí, que lo que hace ahora es relacionar la dimensión de la imagen. ¿Recuerdas que en el primer teorema que vimos era la dimensión del núcleo? Ahora va a ser la dimensión de la imagen. ¿Ok? Vamos a demostrar primero que la dimensión de la imagen del dual de T es igual a la dimensión de la imagen de T. Cosa que no sucede con el núcleo, ¿no? El núcleo tienen dimensiones diferentes, pero con la imagen sucede que tiene la misma dimensión. Y además vamos a demostrar que la imagen del dual de T es el anulador del núcleo de T. ¿Ok? Vamos a demostrar eso. Primero el ítem A. A ver. Creo que muchas demostraciones y muy seguidas, ¿no? A ver. Primero vamos a demostrar que esas imágenes tienen la misma dimensión. Primero observa que no son subespacios dentro de un mismo espacio, ¿no? Sino que son subespacios dentro de espacios diferentes. Uno está dentro de W y el otro está dentro del dual de V. Entonces tal vez conviene escribirlo aquí, ¿no? La imagen de T está incluida en W y la imagen de T' está incluido en el dual de V. ¿Ok? A ver, entonces aquí tendría. T' va del dual de W hacia el dual de V. Entonces aquí aplico el teorema del núcleo de la imagen. ¿No? Principio. La dimensión de W', que es el espacio de salida, es la dimensión de la imagen de T' más la dimensión del núcleo de T'. Hasta ahí no hay nada nuevo. Ahora, tú sabes que la dimensión de W' y la dimensión de W son iguales. Estas dos cosas son iguales. ¿Ok? Son iguales. La dimensión de la imagen de T' lo dejo tal como está. Y el teorema anterior, ¿no?, que hemos probado es que el núcleo
del dual de t es igual al el anulador de la imagen. Entonces aquí simplemente estoy reemplazando, pues, ¿no? No estoy aplicando un teorema anterior, estoy reemplazando. Estas dos cosas son iguales. ¿Ok? Son iguales. Ya está. Simplemente he cambiado, ¿no? Conjunto por conjunto. Es el mismo conjunto. Entonces ahora la dimensión de la imagen de T' es la dimensión de W menos la dimensión del anulador de la imagen. ¿Ok? Aquí está, el anulador de la imagen. Ujú. Pero por definición, el primer teorema que vimos hoy en clase, la primera hora es que la dimensión, bueno, está escrito de otra forma, ¿no? Lo que vimos fue que la dimensión del anulador de un espacio es la dimensión del espacio menos la dimensión de U. No, esto está apareciendo aquí, ¿no? Sí, solo que con términos cambiados. La dimensión de U es la dimensión de V menos la dimensión de U sub 0. Es simplemente un cambio de posición de dos números. Y esto es lo que aparece aquí. La dimensión de W menos la dimensión del anulador de la imagen. Eso es la dimensión de la imagen. ¿Ok? Esa es la dimensión de la imagen. Ya está. Aquí vamos a poner W, ¿no? Para que no se confunda. Ya está. Entonces, por un lado tengo la dimensión de la imagen de T y por el otro lado tengo la dimensión de la imagen del dual. Eso acaba esa primera demostración, ¿no? Del ítem A. ¿Ok? Claro, aquí estoy utilizando ya teoremas anteriores, ¿no? Ya espero que podamos hacer la conexión, ¿no? Con los otros teoremas. Ahora veamos el ítem B. Probar que la imagen del dual de T es el anulador del núcleo de T. A ver, veamos. Y esto es lo que nos falta. Veamos cómo se puede hacer para probar esto. Entonces tomas un elemento en la imagen del dual de T. ¿Ya? Un elemento en la imagen del dual de T. Entonces existe un phi en el dual de T, de W, tal que T' de phi es phi. T' de psi es phi. ¿Ok? Ujú. Eso es porque está en la imagen, ¿no? Si B va de W hacia, perdón, de V a W, T' va de W' hacia V', ¿no? En realidad va hacia la imagen, ¿no? Entonces, este sería como el dominio, ¿no? Entonces, si un elemento pertenece a la imagen, hay un elemento en el dominio cuya imagen es exactamente ese valor. Entonces, tal vez aquí debemos decirle que este es el dominio, ¿no? El dominio de T'. ¿No? Para que quede un poquito más claro. ¿Ok? Entonces, este sería un elemento del dominio. Pero si esto sucede, eso es equivalente por definición, ¿no? De dual, por definición, no sale de un sombrero, ¿no? No es magia esto. Es simplemente por definición, phi sería psi compuesto con t. Son transformaciones lineales, así que las debo evaluar en vectores, ¿no? Entonces lo evalúo en un elemento del espacio vectorial V, que está aquí, ¿no? V. Las tengo que evaluar ahí. Está, los evalúo y digo lo siguiente. ¿Qué pasa si U pertenece al núcleo de T? Si U pertenece al núcleo de T, en lugar de poner aquí W, voy a poner U, ¿no? Me queda U. Phi de U sería igual a psi compuesto con T de U. Pero T de U vale cero, ¿no? Porque eso es lo que estoy suponiendo. ¿Ok? T de U vale cero. Entonces phi de U vale cero. Y phi de U vale cero para cualquier elemento U del núcleo de T. Eso significa que phi pertenece al anulador del núcleo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos probado aquí? Que si tú tomas cualquier elemento de la imagen de T', ese elemento tiene que estar en el anulador del núcleo de T. O sea, hemos probado una inclusión. Nos faltaría probar la otra, ¿no? Porque tenemos que probar que son iguales.
Por otro lado, si yo tengo un conjunto que está, perdón, si yo tengo un subespacio U que está dentro de otro espacio, V, y luego demuestro que ambos espacios tienen la misma dimensión, ¿qué sucederá con esos espacios? ¿Serán iguales o no? A ver, ¿ustedes qué dicen? Bueno, también aquí debo comentar que la dimensión de U tiene que ser finita, de V tiene que ser finita, si no, no es verdad lo que vamos a utilizar. Si la dimensión de un espacio grande es finita y tengo un subespacio que tiene la misma dimensión, ¿qué debería suceder con el subespacio y el espacio? No queda otra de que sean iguales, ¿ok? Tienen que ser iguales. Eso es lo que vamos a demostrar aquí. Entonces, por un lado, en el ítem A demostramos que la dimensión de la imagen del dual de T es igual a la dimensión de la imagen de T, ¿ok? Y la dimensión de la imagen es igual a la dimensión de V menos la dimensión del núcleo. ¿Ok? Aquí no hay nada nuevo. Esto es el teorema del núcleo de la imagen, nada más. ¿Ok? Nada más, no hay nada nuevo aquí. Y ahora sí utilizamos un teorema que hemos visto hoy al principio de clase, que es que la dimensión de V menos la dimensión del núcleo es la dimensión del anulador del núcleo, ¿no? La dimensión del anulador de este subespacio. Entonces, ¿con esto qué tengo? Tengo un subespacio dentro de otro, ¿no? Un subespacio dentro de un espacio, pero esos espacios vectoriales tienen la misma dimensión. Entonces, si tienen la misma dimensión y uno está dentro de otro, y el más grande tiene dimensión finita, ambos espacios deben ser iguales. ¿Ok? Ya está. Eso demuestra esto, ¿no? Que son iguales. Y ese es el último ítem que necesitamos demostrar. ¿Es así? Aquí está. El último ítem que necesitábamos demostrar. ¿Ok? A ver, veamos qué más tenemos aquí. Y esto ya como ejercicio para ustedes sería demostrar el análogo, ¿no? Que si T es inyectivo, entonces su dual es sobreyectivo. Ejercicio. Creo que yo aquí lo he demostrado, creo que no. Aquí tengo anotaciones de un ejercicio que en una práctica dirigida del ciclo pasado, o antepasado, me parece, ¿no? Que dice lo siguiente. Lo vamos a poner aquí como ejercicio. ¿Sí? Que no sé si vuelve a aparecer en la dirigida de ahora. Así que lo vamos a poner como ejercicio. Me dice lo siguiente. Tomas este conjunto de R4, ¿no? Con dos vectores. Me dice que hay una base del anulador de ese. Que hay una base, ¿no? Que hay una base. Una base. ¿Cuál sería la dimensión de este anulador? A ver, ¿cuál sería la dimensión del anulador? Para saber cuántos elementos debo buscar, ¿no? Entonces lo que observo aquí, como está aquí mi observación, dice, como ese es un subconjunto con dos elementos, y estos dos elementos son vectores no paralelos, ¿no? Vectores no paralelos. Entonces, el subespacio que ellos van a crear dentro de R4 es un subespacio de dimensión 2, ¿no? Son dos vectores no paralelos, dimensión 2. Entonces, la dimensión del subespacio que lo contiene es 2, el menor subespacio, o el espacio generado por estos dos vectores es 2. Entonces, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la dimensión de ese sub-0, que es el anulador de este conjunto, debería ser 4 menos 2. Veamos aquí. Aquí lo que yo les digo es lo siguiente, ¿no? Este es un ejercicio también, que si tienes un conjunto A y tomas el espacio generado por este mismo conjunto, a ambos conjuntos le tomas el anulador, entonces esos conjuntos son iguales. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, a ver aquí, lo voy a escribir. Aquí lo que está ocurriendo es que A es simplemente un subconjunto de este espacio vectorial, el espacio vectorial generado por el conjunto A, ¿no? A está dentro de un espacio vectorial
el anulador de ambos conjuntos es el mismo. ¿Ok? Ahora, lo que hemos visto nosotros es que la dimensión de un subespacio más la dimensión de su anulador tiene que ser la dimensión del espacio total, que es 4. La dimensión de ese barra, ¿no? Que es el espacio generado por ese, es 2, porque tiene dos vectores no paralelos. La dimensión de todo el espacio es 4, así que la dimensión del anulador de este conjunto tiene que ser 2. Entonces voy a buscar dos vectores, ¿no? Me deben salir dos vectores, no me pueden salir 3 ni uno, me tienen que salir 2. Entonces sigo el procedimiento que hemos hecho en la primera hora. A partir de este conjunto, construyo una base de R4. ¿Ok? Construimos una base de R4. Hay muchas formas de construir una base de R4. ¿Ok? Ustedes en álgebra lineal deben haber visto este método, ¿no? Escribe los dos vectores como si fueran filas de una matriz, ¿no? Dos vectores como si fueran filas de una matriz. Aquí está. El primer vector, el segundo vector. Ahora, si yo quiero conseguir una base de R4, debería conseguir una matriz 4 por 4 cuyo determinante sea diferente de 0. Entonces, escribo estos dos vectores como si fueran las filas, ¿no? Ujú. Claro, no, aquí todavía no. Ya están, aquí están, ¿no? Las dos filas. Lo que voy a hacer es una operación sobre las filas para reducir al máximo esto, ¿no? Eso se llama matriz reducida, ¿no? Escalonada reducida. ¿Ok? Hasta aquí. Voy a borrar esto. Sería la matriz escalonada reducida de esta matriz 2 por 4. ¿De acuerdo? Hacen operaciones con filas y lo que tú quieres es que te quede unos en la diagonal, ¿no? En la primera posición no nula de las filas debería ser 1, ¿no? Entonces, con operaciones con filas, por ejemplo, aquí me parece que hice fila 1 menos fila 2 simplemente, ¿no? Fila 1 menos fila 2 y me da ya esta matriz escalonada reducida. Ahora, lo que yo quiero es una matriz 4 por 4, 4 por 4 que sea invertible, ¿no? Que tenga inversa. Entonces, lo que he hecho yo aquí es completarlo con otras dos filas, pero completarlo de manera adecuada, ¿no? No cualquier dos filas, ¿no? No voy a poner 3, 5 o 18, ¿no? Que tenga unos y ceros nada más, que me convenga. Entonces lo que hice fue completarla de esta manera. Entonces ahora observo que esta matriz que está aquí es invertible, ¿no? Tiene determinante 1 diferente de 0. Las dos primeras filas corresponden o generan el mismo plano que generan estos dos vectores, ¿no? Porque son equivalentes. Y estos dos vectores serían la completación de la base. Vectores que completan la base. ¿Cómo así? Dados mis dos vectores, 1, 1, 1, 0 y 0, 1, 1, 0, para completar esto a una base de R4, puedo simplemente agregarle 0, 0, 1, 0. Aquí está. Ok, vamos a pintarlo de otro color. O sea, esta fila que está aquí la estoy utilizando como vector. Y aquí escribo la segunda fila, perdón, la cuarta fila, que es esta. También la escribo como vector. Ya está. Esas dos filas me generan o me completan la base, ¿no? Me completan a una base. Entonces ya tengo una base de R4. Y aquí vuelvo a aplicar el método que les enseñé en la primera hora, ¿no? Tienes una transformación lineal, tienes una base, lo que quieres son los coeficientes A, B y C y D, ¿no? A, B, C y D. ¿Ok? Pero básicamente te tienes que concentrar en los coeficientes que están asociados a los elementos que has completado, ¿no? A este y a este otro. No lo olvida, María. ¿Por qué? Porque cuando le apliques el funcional, se tiene que anular, se tiene que anular en estos vectores. Pues, aquí se tiene que anular y aquí también. Pero bueno, podemos calcular todos. Entonces, calculo cuánto vale A, B, C y D. ¿Ya está?
A vale X, D vale W, B vale Y menos X, y C vale Z menos Y. ¿Ok? Ya está. Los escribo de esta manera, ¿no? Escribo cuánto vale A, B, C y D. Reemplazo. Recuerda que el funcional se tiene que anular en algunos puntos. ¿Ok? Ujú, ya está. A ver aquí, ¿qué cosa puse? A ver. Ujú. A ver, a ver, a ver. Ah, ya, perdón. Aquí, que lo quiero del anulador, ¿no? Ujú. Entonces tengo que anular estos, ¿no? Estos de aquí. Tengo que anular este y tengo que anular este. Entonces voy a copiar esto en otra página, porque aquí hay otra explicación. Sí, vamos a copiarnos esto. Ya está. Entonces me quedo hasta aquí. Para seguir con el procedimiento que les he indicado, ¿no? Entonces le aplico un funcional que pertenezca a ese sub 0. Si pertenece, eso quiere decir que phi de 1, 1, 1, 0 vale 0 y phi de 0, 1, 1, 0 también vale 0. Entonces me quedaría así. Phi de x, y, z, w igual a z menos y phi de 0, 0, 1, 0 más w phi de 0, 0, 0, 1. Entonces ustedes observan que aquí, bueno, este es un número, ¿no? Este es otro número. Creo que el color no es el adecuado. Vamos a poner otro color. Verde. Esto es un número y este es otro número. Entonces, phi lo que hace es esto, ¿no? Phi de x, y, z, w. En realidad, esto le llamamos a, esto le llamamos b. Entonces va a ser a multiplicado por z menos y más b por w, donde a y b son números reales. Entonces aquí tienes toda la familia de funcionales que pertenecen a ese subcero. Cualquier elemento de ese subcero se escribe de esta manera. Y a ti te piden una base, ¿no? Te piden una base. Uy, creo que estas letras no son las adecuadas, porque ya hemos utilizado A y B antes, ¿no? Vamos a ponerle alfa y beta. ¿Ok? Alfa y beta. ¿Ok? Entonces te das cuenta que cada parámetro tiene asociado cierto elemento, bueno, cierta combinación de coordenadas que aparecen aquí, ¿no? Esta tiene asociada simplemente W. Y esta tiene asociada las tres primeras, digamos, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es escoger dos nada más, porque solo necesito dos. Debería tener dimensión 2. Claro. Entonces lo que tú dices, bueno, aquí alfa puede ser 1 y beta debe ser 0. Eso me daría un funcional dentro de ese subcero. Ese funcional es x, y, z, w. Vamos a llamarle si1 y esto me quedaría así. Me quedaría z menos y. Ese es un funcional. Si alfa vale 0 y beta vale 1,
Entonces voy a tomar aquí, esto es otro funcional, ¿no? Y este va a ser simplemente W. Entonces ya tengo dos elementos y lo que puedo observar es que cualquier otro funcional sería una combinación lineal de estos dos. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo que combinación lineal? Lo vamos a ver aquí. Cualquier otro phi, ¿qué sucede? Phi de x, y, z, w, x, y, z, w. Ahora sí se va a poder observar, sería alfa multiplicado por phi 1. Phi 1 evaluado en x, y, z, w. Más beta multiplicado por phi 2 de x, y, z, w. Bueno, ahí te das cuenta que tanto x, y, z, w ya lo puedo eliminar, ¿no? Y me quedaría una cosa así. Entonces phi sería alfa por phi 1 más beta por phi 2. Y aquí están los dos elementos que generan todos los elementos de S sub 0. Este elemento y este otro elemento generan todo S sub 0, como te puedes dar cuenta. S sub 0 sería el espacio generado por phi 1 y phi 2. ¿No? Phi 1 y phi 2 son funcionales linealmente independientes. También lo puedes verificar. Eso sí lo dejo aquí como ejercicio. Ejercicio. Verificar que este conjunto formado por phi 1 y phi 2 es LI. Por lo tanto, phi 1 y phi 2 serían una base, es una base para el dual de S sub 0. ¿Ok? Eso es lo que ocurre. Y para terminar la clase, vamos a hacer un comentario. En realidad es un comentario nada más, ¿no? Sobre el bidual. Nosotros en la clase pasada hemos hablado del dual de un espacio vectorial, que son funcionales lineales sobre el otro espacio, ¿no? Sobre el espacio original. Si la dimensión del espacio inicial es finita, la dimensión del dual es igual a la dimensión de V, ¿no? O sea, cerrado. Ahora, ese mismo procedimiento puedo hacerlo para el dual, ¿no? El dual lo escojo como espacio base, le hallo su dual, el dual del dual. Ese dual del dual se le llama bidual, ¿ok? Bidual. Entonces, los elementos del bidual serían funcionales que van del dual hacia el cuerpo, ¿no? Es una estructura repetitiva, ¿no? Esto. Podría encontrar el tridual. Bueno, si quieres buscas el tridual, ¿ya? Tridual. Ahora, lo que sucede ahora es que como la dimensión del espacio, comenzamos con un espacio de dimensión finita, la dimensión del espacio, la dimensión del dual, la dimensión del bidual, o la dimensión del tridual si tú deseas, todos esos duales tienen la misma dimensión. Si dos espacios tienen la misma dimensión y además son finita, y es finita, lo que demostramos nosotros es que esos espacios vectoriales son isomorfos, ¿no? Son isomorfos. Ya, pero ¿qué pasa, profesor, si la dimensión fuera infinita? ¿Esto se sigue cumpliendo? La respuesta es no, no se cumple. De hecho, hay un artículo publicado, bueno, debe ser 1960, 50, ¿no? Donde se da una demostración de eso. La demostración no es sencilla, ¿no? Da como 8 páginas, ¿ok? Dice que cuando tú tienes un espacio vectorial de dimensión infinita, tienes mucho espacio para moverte. Entonces, tú calculas el dual, ¿no? El dual de ese espacio vectorial, ¿ok? Calculas el bidual y ya el mismo espacio con el bidual ya no tienen ninguna relación. De hecho, podrías ver al espacio vectorial como un subespacio dentro del dual. Y cada vez que tomas dual, esto va creciendo, ¿no? Tomas el espacio vectorial, el dual, el bidual, y así, todo esto va creciendo. No parece lógico, ¿no? Pero se van agregando más elementos cuando la dimensión del espacio es infinita. ¿Ok? Entonces, como tarea, no sé si como tarea, les
pediría que revisen este teorema, ya que estamos acabando la clase. Que si el espacio es de dimensión finita, V y su bidual son isomorfos. ¿Ok? Y aquí definimos cuál es el isomorfismo. El isomorfismo es simplemente la evaluación. Evaluar un funcional, un funcional de este tipo, ¿no? Este phi, un elemento del bidual en un vector. Eso me va a generar una dualidad, un isomorfismo entre V y el bidual. Y aquí lo van a poder ver en detalle, ¿no? Es bien sencillo. ¿Ok? Aquí demuestro que es inyectivo. Y también, bueno, basta que sea inyectivo porque ya tienen la misma dimensión. ¿Ok? Por eso se los dejo de tarea para que lo revisen en casa tranquilos. Y lo repasamos la siguiente clase, que sería el día lunes.